Lección 3. Para el 19 de julio de 2025, un comienzo difícil. ¿Alguna vez has sentido que al seguir la voluntad de Dios, las cosas se complican aún más? ¿Te has preguntado por qué obedecer a Dios puede traer más oposición, más sufrimiento o incomprensión? En esta lección vamos a descubrir que Moisés también enfrentó un comienzo difícil. Después de aceptar el llamado de Dios, sus primeros pasos no fueron fáciles. Enfrentó rechazo, presión, incredulidad y hasta el enojo de su propio pueblo. Pero a través de estas dificultades, Dios estaba revelando algo mucho más grande. Quédate conmigo, porque esta lección te mostrará que incluso cuando todo parece salir mal, Dios sigue teniendo el control. Sábado 12 de julio. Lee para el estudio de esta semana. Éxodo capítulo 4 versículo 31 al capítulo 5 versículo 23. Éxodo capítulo 6 versículo 1 al versículo 13. Mateo capítulo 5 versículo 11 y versículo 12. Primera carta de Pedro capítulo 1 versículo 6 y versículo 7. Carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 24 al versículo 27. Segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 17 al versículo 18. Para memorizar. Pero Moisés dijo a Jehová: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo, para que me enviaste? Éxodo capítulo 5 versículo 22. Cuando Dios actúa, ocurren cosas extraordinarias. La zarza ardiente no se consumía. Moisés fue llamado a liberar a Israel. Aarón fue enviado como su ayudante. El pueblo creyó. Todo parecía estar en orden. Entonces, ¿por qué salió todo mal? A medida que el plan de Dios comienza a desarrollarse, también lo hace el conflicto. Moisés y Aarón enfrentan oposición por parte del faraón. El pueblo sufre. Moisés clama a Dios. Sin embargo, la historia no termina ahí. En esta lección, exploraremos el llamado de Moisés a Egipto, su reunión con los líderes de Israel, su confrontación con el faraón y su frustración inicial. Pero también examinaremos cómo Dios le recuerda a Moisés que Él es Jehová, el Dios del pacto, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y que Él cumplirá su promesa. Domingo 13 de julio, vuelta a Egipto. Dios había llamado a Moisés. El plan estaba en marcha. Las piezas estaban encajando. Moisés aceptó el llamado. Aarón fue enviado como su portavoz. El pueblo creyó. Y entonces, todo se vino abajo. El faraón se negó a escuchar y empeoró la situación de los israelitas. No solo tuvieron que seguir produciendo la misma cantidad de ladrillos, sino que ya no se les proporcionaba la paja. Tenían que buscarla ellos mismos. Lee Éxodo capítulo 5 versículo 3 al 23. ¿Cuáles fueron los resultados inmediatos del primer encuentro de Moisés y Aarón con el faraón? Los resultados inmediatos del encuentro entre Moisés, Aarón y el faraón fueron totalmente opuestos a lo que se esperaría de un plan divino. En vez de liberar al pueblo, el faraón endureció su corazón. Acusó a los hebreos de pereza y mandó que recolectaran ellos mismos la paja para fabricar ladrillos, sin reducir la cuota de producción diaria. Esto provocó una carga aún más pesada sobre los israelitas, quienes comenzaron a sufrir más y a reclamar por su situación. Los líderes del pueblo confrontaron a Moisés y a Aarón, culpándolos por haber provocado la ira del faraón. Moisés, consternado, acudió a Dios con una pregunta profunda y dolorosa: ¿por qué afliges a este pueblo, para que me enviaste? Así, el gran libertador comenzó su misión con confusión, oposición y dolor, lo cual refleja que incluso los siervos fieles pueden enfrentar dificultades al obedecer el llamado divino. El plan de Dios se puso en marcha, pero la oposición no se hizo esperar. Moisés se enfrentó con una dura realidad. En lugar de ver el éxito inmediato, vio el sufrimiento aumentar. ¿Por qué salió todo mal? ¿No debería el plan de Dios fluir sin obstáculos? Cuando obedecemos a Dios, podríamos pensar que el camino se abrirá de inmediato. Pero muchas veces no es así. El enemigo se levanta. Las circunstancias se complican. El pueblo duda. Y hasta los líderes, como Moisés, pueden quedar desconcertados. Lunes 14 de julio, la respuesta del faraón. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón con autoridad. Así dice Jehová, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo. Éxodo capítulo 5 versículo 1. Este era el clamor de Dios por su pueblo oprimido. Era una demanda de liberación. Pero el faraón no se dejó intimidar. Preguntó: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Versículo 2. ¿Cuál fue la respuesta del faraón a la exigencia divina?
deja ir a mi pueblo, ver Éxodo capítulo 5 versículos 1 y 2. ¿Y qué es lo significativo de su respuesta? El faraón respondió con desafío directo a Dios. Dijo: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esta respuesta es significativa porque revela una actitud de arrogancia espiritual. El faraón no solo ignora la autoridad de Dios, sino que se presenta como soberano absoluto. En su mente, no hay autoridad superior a la suya. Esto introduce el conflicto central del libro del Éxodo, un enfrentamiento entre el Dios verdadero y un gobernante humano que se resiste a reconocerlo. El faraón representa a todos aquellos que rechazan la soberanía de Dios por orgullo, poder o incredulidad. Su respuesta es también el comienzo de una serie de manifestaciones divinas que probarán, una por una, que Jehová es el único Dios verdadero y que sus palabras no se ignoran sin consecuencias. La respuesta del faraón es el punto de partida de una confrontación teológica. El faraón no reconocía a Jehová. En su mente, los dioses de Egipto eran los verdaderos. Por lo tanto, no había razón para obedecer a una deidad extranjera. Este desprecio fue la raíz del conflicto que se avecinaba. La historia de Éxodo no se trata solo de la liberación de un pueblo esclavizado. Se trata también de la revelación del verdadero Dios. El faraón será testigo, paso a paso, de quién es Jehová. Él aprenderá que no es un Dios menor ni un simple nombre más entre los muchos de Egipto, sino el Dios que reina sobre todo. Martes 15 de julio. Un reclamo honesto. Después de que el faraón rechazó el pedido de Moisés y Aarón, las cosas empeoraron. La carga sobre los hebreos aumentó. Los capataces israelitas fueron golpeados por no cumplir con la cuota diaria de ladrillos. Entonces, ellos se quejaron ante el faraón, pero no hubo compasión. Y luego, volviéndose contra Moisés y Aarón, dijeron: que Jehová los examine y los juzgue por habernos hecho odiosos ante el faraón. Éxodo capítulo 5 versículo 21. Esto fue devastador para Moisés. Él había obedecido a Dios. Había hecho lo que se le pidió. Pero en lugar de ver alivio, vio sufrimiento. En lugar de gratitud, recibió reclamos. ¿Cómo se sentiría alguien en su lugar? Lee Éxodo capítulo 5 versículo 20 al 23. Pregunta: ¿cómo reaccionó Moisés ante la respuesta negativa del faraón y las quejas del pueblo? Moisés reaccionó con dolor y confusión. Fue directamente a Dios y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que fui al faraón para hablarle en tu nombre, él ha hecho mal a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo en absoluto. Esta es una oración cruda, sincera y profundamente humana. Moisés expresa su frustración abiertamente. Él no entiende por qué, al hacer la voluntad de Dios, las cosas han salido peor. Este reclamo no es de incredulidad, sino de angustia genuina. Moisés esperaba que Dios actuara de inmediato, y cuando no lo hizo, su fe fue sacudida. Lo que vemos aquí es el corazón de un líder sincero, que ama a su pueblo y se siente responsable por su dolor. También vemos un modelo de cómo llevar nuestras dudas a Dios, con reverencia, pero sin hipocresía. El reclamo de Moisés es profundamente humano. A veces pensamos que tener fe significa no hacer preguntas. Pero Moisés nos muestra que es posible tener fe y, al mismo tiempo, no entender los caminos de Dios. Lo importante es a quién acudimos con nuestras preguntas. Moisés fue a Dios. No buscó respuestas en otro lugar. El Señor no lo rechazó por hacer preguntas. No lo reprendió por hablar con franqueza. En cambio, lo escuchó. Esta interacción preparó el terreno para la respuesta divina que veremos en la siguiente sección. Miércoles 16 de julio. Yo soy Jehová. Después del reclamo de Moisés, Dios respondió. Pero lo hizo de una manera muy significativa. No comenzó explicando por qué había permitido el sufrimiento. No justificó su accionar. En lugar de eso, se reveló nuevamente: Yo soy Jehová, Éxodo capítulo 6 versículo 2. Esta declaración era clave. Lee Éxodo capítulo 6 versículo 1 al versículo 13. ¿Qué le recordó Dios a Moisés y cómo debía esto fortalecer su confianza? Dios le recordó a Moisés su identidad: Yo soy Jehová, el mismo Dios que se apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob. Aunque ellos lo conocieron, no lo vieron obrar con el poder que Moisés ahora vería. Le aseguró que cumpliría su pacto y que sacaría a los israelitas de Egipto con mano fuerte. También prometió que él sería su Dios y que ellos serían su pueblo. Además, Dios confirmó que les daría la tierra prometida como herencia. Todo esto debía reforzar la confianza de Moisés.
Dios no se había olvidado de su pueblo. Estaba actuando, aunque aún no se viera con claridad. Le recordó que su nombre, Jehová, implica fidelidad al pacto y poder redentor. Sin embargo, cuando Moisés transmitió estas palabras a los israelitas, ellos no lo escucharon por la angustia de espíritu y la dura servidumbre. Aún así, Dios le dijo a Moisés que siguiera adelante. Dios no empezó explicando el sufrimiento, sino recordándole a Moisés quién era él. La revelación del nombre divino es una declaración de autoridad, de compromiso con su pueblo y de poder para cumplir su promesa. Cuando las cosas van mal, necesitamos recordar quién es Dios. No siempre entenderemos el por qué, pero podemos confiar en el quién. Jehová es fiel, poderoso y cercano. Aunque el pueblo no quiso escuchar, y aunque Moisés aún dudaba de su capacidad, Dios no abandonó el plan. Le mandó seguir adelante. El éxito no dependía de la fuerza de Moisés, sino de la palabra de Dios. Jueves 17 de julio. Una gloria futura. Desde la perspectiva humana, los acontecimientos recientes eran un desastre. Moisés había obedecido, pero las cosas empeoraron. El pueblo sufrió más. El faraón se burló de la autoridad de Dios. Los israelitas perdieron la esperanza. Pero Dios vio más allá del presente. Él sabía cómo terminaría todo. Y su plan seguía en marcha. Lee Mateo capítulo 5 versículo 11 y versículo 12. Primera carta de Pedro capítulo 1 versículo 6 y versículo 7. Carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 24 al versículo 27. Segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 17 al versículo 18. ¿Qué tienen en común estos textos y cómo nos ayudan a enfrentar las dificultades cuando obedecemos a Dios? Todos estos textos apuntan a una misma verdad espiritual, que las pruebas que enfrentamos por causa de la fidelidad a Dios no son señal de derrota, sino parte del camino hacia la gloria. Jesús dijo: Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Pedro nos dice que las pruebas purifican nuestra fe como el oro en el fuego. Pablo declara que nuestra leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y el libro de Hebreos muestra a Moisés como ejemplo, quien escogió sufrir con el pueblo de Dios antes que disfrutar los deleites temporales del pecado. Estos pasajes no minimizan el dolor, pero lo colocan en perspectiva eterna. Nos muestran que las pruebas por causa de la obediencia no son castigos, sino oportunidades para crecer, testificar y honrar a Dios. Así como Moisés enfrentó oposición al principio, nosotros también podemos enfrentar dificultades al seguir el llamado de Dios. Pero el final está asegurado si permanecemos fieles. Las pruebas forman parte del camino cristiano. Incluso cuando obedecemos, podemos encontrar resistencia, dolor y desaliento. Pero eso no significa que estemos equivocados. Significa que estamos en la batalla. Dios no abandona a los que sufren por causa de su nombre. Él los acompaña, los fortalece y les asegura una recompensa eterna. La historia de Moisés muestra que la fidelidad no siempre se traduce en resultados inmediatos, pero sí en un impacto eterno. Viernes 18 de julio para estudiar y meditar. Los que se hayan empeñados en proclamar el último mensaje de misericordia a un mundo culpable y moribundo, necesitan estar preparados para los ataques y el desprecio. No deben desanimarse aunque sus esfuerzos parezcan vanos, aunque estén rodeados de tinieblas, de dudas y de incredulidad. Han de aferrarse a la fe, al infinito poder de Dios. Su palabra es segura. Él cumplirá sus promesas. Elena de White, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 451. Preguntas para dialogar. 1. ¿Por qué crees que obedecer a Dios a veces puede conducir a más oposición o sufrimiento, al menos al principio? ¿Qué ejemplos puedes encontrar en la Biblia, o en tu propia vida, que respalden esto? Porque cuando obedecemos a Dios, entramos en conflicto con las fuerzas del mal. Satanás se opone a los que siguen la voluntad de Dios, y muchas veces eso se traduce en oposición visible, pruebas o rechazo social. Ejemplos bíblicos abundan. José fue vendido por sus hermanos, Daniel fue arrojado al foso de los leones, Pablo fue encarcelado, y hasta Jesús fue crucificado. En todos los casos, la oposición no fue señal de derrota, sino de fidelidad. Dios usó cada prueba para gloria suya. 2. ¿Qué haces cuando, como Moisés, obedeces a Dios pero no ves los resultados esperados? ¿Dónde puedes encontrar consuelo y esperanza? Como Moisés, debemos acudir directamente a Dios con sinceridad. En la oración encontramos consuelo y en la palabra, dirección.
recordar las promesas de Dios nos da esperanza. Además, mirar hacia atrás y ver cómo Dios ha sido fiel en el pasado nos fortalece para confiar en que sigue obrando, aunque no veamos resultados inmediatos. 3. ¿Qué podemos aprender del ejemplo de Moisés sobre cómo expresar nuestras frustraciones a Dios? ¿Qué revela esto sobre el carácter de Dios? Moisés nos muestra que Dios acepta nuestras preguntas sinceras. Podemos ir a Él con nuestras dudas y angustias. No debemos temer ser honestos en la oración. El hecho de que Dios no reprendió a Moisés por cuestionar, sino que lo animó, nos muestra que nuestro Padre Celestial es comprensivo, paciente y cercano. Él no nos exige perfección emocional, sino confianza y entrega. La historia de Moisés nos enseña que obedecer a Dios no siempre significa caminar por un sendero fácil, pero sí uno seguro. El comienzo puede ser difícil, pero el final está lleno de propósito, redención y gloria. Si hoy estás obedeciendo a Dios pero sientes que las cosas no están saliendo bien, no te rindas. Él está contigo. Si esta lección ha sido de bendición para ti, te invito a suscribirte al canal, compartir este video con otros, y dejarme un comentario. ¿Alguna vez obedeciste a Dios y todo se complicó? ¿Qué aprendiste? Tu experiencia puede animar a otros. Dale like si te ayudó y sigue conectado con nosotros para seguir descubriendo el poder de Dios en medio de nuestras luchas. Nos vemos en la próxima lección.